Todo es cuántico, meditación cuántica, técnica cuántica, todo es cuántico. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén sintonizando. Y nuevamente tenemos un encuentro en vivo donde vamos a hablar con gran honestidad y sin filtros, junto con Emilio Carrillo, de un tema que realmente está sacudiendo mucho la sociedad, la humanidad en la actualidad, ya lo viene haciendo desde hace tiempo, pero ahora en lo personal yo les puedo decir que lo veo al revés. Vivimos un momento demasiado particular. La humanidad busca sentido con urgencia que realmente se había visto en pocas ocasiones y esa búsqueda, que es totalmente legítima, ha generado un mercado enorme, el supermercado espiritual. Un lugar donde te venden, qué sé yo, la ley de la atracción reducida a un pensamiento mágico, el uso de péndulo como un cajero automático del universo, o la biodescodificación como reemplazo del método científico en alquimias de pensamiento o prácticas realmente de conciencia, las cuales son sencillas y poderosas de actuar conscientemente. ¿Por qué? Porque sigue un proceso de observación de los resultados y podemos medir el éxito desde adentro y no desde afuera. Y todo esto se los comparto, no lo digo desde el juicio hacia quienes lo consumen, realmente lo entiendo perfectamente, sé que cuando hay un vacío se busca llenarlo con lo que esté disponible, con lo que tengamos a la mano. Y lo más revelador es que el supermercado espiritual está hoy al revés, está de cabeza. Sus propios creadores están desmontando públicamente lo que construyeron, pero lo están haciendo sustituyendo una jaula por otra, porque están brincando a dogmas. Y pues bueno, por decirlo de una manera como un problema, pues realmente para ellos o para todas las personas que están en contra de esto, el problema nunca fue la energía, ni el pensamiento, ni los principios universales. El problema es la incongruencia de quienes lo enseñan y la comercialización de algo que en esencia es gratuito. ¿Y qué es eso? El conocerte a ti mismo. Platón nos los dijo hace más de 2000 años en la República. Los seres humanos vivimos encadenados, mirando sombras en la pared, creyendo que esas sombras son la realidad. Te venden una sombra de ti mismo, el supermercado espiritual. Y eso es exactamente lo que acabo de decir. Te lo venden como si esa sombra fuera algo tuyo, una proyección de lo que realmente no eres, tuyo cuántico, tuyo de alta vibración, tuyo de quinta dimensión. Pero Platón decía que la salida no es comprar una sombra más bonita, es más bien girarte, soltarte y caminar hacia la luz. ¿Y esa luz qué es? Es el conocimiento de tu alma, lo que somos en esencia, no lo que Sí, sí. aparentamos ser. Mientras esto ocurre, el sistema educativo forma a seres humanos para trabajar, no para ser. Las nuevas generaciones crecen con el pensamiento crítico muy debilitado, delegando el discernimiento a los algoritmos. Wow. El vacío que eso genera es el cliente perfecto del supermercado espiritual. No es culpa de los jóvenes, no es responsabilidad tanto de ellos, tanto. Es el resultado de un sistema que nunca les enseñó a mirar hacia adentro. Pero bueno, tenemos la parte opuesta, por ejemplo, las alquimias de pensamiento, que inclusive están respaldadas hoy por la neurociencia, la meditación verdadera que regula el sistema nervioso, la filosofía clásica, he mencionado un autor que nos invita a recordar quiénes somos realmente. Todo esto apunta hacia el mismo lugar, todo va hacia un mismo sitio. ¿Cuál es? Ir hacia adentro, no hacia el mostrador de una tienda. De todo esto y mucho más vamos a profundizar en un momento con una conversación maravillosa sin filtros con Emilio, el cual nos brindará sus reflexiones, su pensamiento y al final daremos unos 15 minutos, 10 aproximadamente, para un coloquio interactivo y brindaremos una sorpresa. Antes de cederle la palabra a Emilio, mando un saludo y un abrazo fraternal de todo corazón a la gente en Venezuela, que realmente sepan que estamos con ustedes de todo corazón y en todos los recursos que pueda tener mi persona, su Transme, quienes estamos aquí, cuenten con ello, desde sesiones, meditaciones, todo lo que podamos brindar de manera gratuita,
estamos aquí, de corazón a corazón. Habiendo dicho todo esto, Emilio, es un placer nuevamente tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu amistad. Por favor, Emilio. Pues hola Rodrigo, un abrazo muy fuerte. No hay nada que agradecer, el agradecimiento es mutuo y compartido. Que me abras esta ventana, la ventana de tu casa, entre comillas, tu casa online, tu casa virtual, para hablar además de un tema que me has propuesto, que has resumido con brevedad ahora en la presentación y que me parece francamente importantísimo y fundamental. Así que muchas gracias a ti. Y me uno antes que nada a lo que has compartido acerca de nuestros amigos y amigas de Venezuela. Nuestro corazón está con ellos, nuestra alma está con ellos y efectivamente lo que esté en nuestra mano de alguna forma contribuir desde la conexión álmica, desde la conexión espiritual, desde el apoyo de amor, desde el apoyo energético, pues aquí estamos enviándolo con, como decía, desde el corazón y desde el alma. Así que Rodrigo, muchísimas gracias a ti, encantado y también muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que están participando en directo en este encuentro. Muchas gracias, Emilio. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a tener unos minutos, aproximadamente 40 minutos, y después el coloquio con una gran sorpresa, y lo van a ver antes de comenzar. Pues Emilio, ahora sí que, como decimos en México, arranquémonos. Muchas gracias. Pues mira, yo arranco bajo tu batuta, vamos a ir avanzando en los temas que has planteado de la forma que tú vayas dirigiendo, pero creo que al hilo de lo expuesto por ti, tú conoces, creo que bastante de las personas que están participando en este encuentro también, que a modo de metáfora me gusta compartir que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de un ser imperecedero encarnado en un estar perecedero. Y por supuesto, como seres humanos, insisto, somos una perfecta conjunción de lo uno, lo imperecedero, y de lo otro, lo perecedero. Te miro a ti, miro a los amigos y amigas que nos acompañan, me miro a mí mismo y veo que en esa metáfora que me gusta utilizar, hay en cada uno de nosotros un conductor, una dimensión álmico-espiritual, imperecedera, nuestro genuino ser, nuestra esencia, que ha encarnado en un coche que es pasajero, que es efímero para vivenciar la experiencia humana. Ese coche es muy importante para desplegar la vida humana, pero es efímero, es pasajero. Ese coche está compuesto por nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental y la personalidad, el personaje a ello asociada. En mi caso, este tal Emilio. Y como perfecta conjunción de ser y de estar, estamos llamados, estamos convocados a vivir la experiencia humana cada vez con una mayor presencia del ser imperecedero. Es decir, estamos convocados, estamos llamados, es lo que se conoce como el camino espiritual, es lo que se conoce como el avance en autoconsciencia, a que el conductor vaya tomando el mando del coche y que el coche esté al servicio del conductor. Cuando esto no ocurre, cuando el coche va por su camino y el conductor está como dormido, está como desaparecido, el coche se convierte en un coche loco y es fundamental, siempre lo ha sido. Pero como tú apuntabas en tu presentación, en estos momentos que vive la humanidad, que son momentos de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, de mucha inseguridad, de mucho miedo, si siempre ha sido pertinente y necesario que el conductor coja el mando del coche, ahora se ha convertido en radicalmente imprescindible para que cogiendo el mando del coche podamos vivir esta época tan singular, dicho entre comillas, que nos corresponde vivir en el momento presente. Pues bien, con este telón de fondo de el conductor y el coche, el ser y el estar, la esencia y la apariencia, cuando hablamos de espiritualidad, de trascendencia, de conciencia, con el bagaje inmenso que tantas grandes almas, tú has citado algunas, hay muchísimas que a lo largo de la historia
grandes almas que han encarnado y nos han aportado sabiduría, nos han aportado conocimiento, nos han aportado práctica de vida para que la verdadera espiritualidad, trascendencia, conciencia se vaya haciendo en nosotros, lo que significa que el conductor, como decía antes, vaya adquiriendo una mayor presencia, un mayor protagonismo, vaya tomando el mando del coche. Esta es la verdadera y genuina espiritualidad que tantos maestros y maestras, culminados con las enseñanzas de Cristo Jesús, nos han ido mostrando. Frente a esto, cuando hablamos del supermercado espiritual y muy asociado al supermercado espiritual, lo que se ha dado en llamar la New Age, la nueva era, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una serie de técnicas, una serie de métodos, una serie de proclamas que realmente se caracterizan por lo superficial, y no solamente por lo superficial, sino que van dirigidas, curiosamente, al pequeño yo. Es decir, van dirigidas a que el coche sigan teniendo protagonismo. Es decir, es como si, siendo el camino espiritual un camino por el que el conductor debe ir tomando el mando del coche, sin embargo, el supermercado espiritual se dirige al coche para que sea el coche el que toma protagonismo. Entonces, al coche le gustan determinadas proclamas, determinadas consignas, determinadas cosas llamadas, entre comillas, espirituales, pero el coche la hace suya para fortalecer su personalidad, para fortalecer el personaje en detrimento del conductor y para sentirse bien, sentirse bien. Algo que en el idioma anglosajón ha adquirido a carta de naturaleza con el to feel good, sentirse bien. ¿Qué es lo que aporta el supermercado espiritual? Técnicas, métodos realmente muy inconsistentes, pero que se dirigen a que nuestro pequeño yo se sienta bien y que al sentirse bien, el conductor siga relegado, porque el coche se siente bien, porque el coche está en una especie de zona de confort que todas estas proclamas, técnicas y métodos le ayudan a mantenerse en ese hábitat de confort y a partir de ahí no hay ningún intento, no hay ningún camino, no hay ningún avance para la presencia de lo que realmente somos. Lo que se pone de manifiesto fundamentalmente, y termino en estas primeras palabras, y te cedo a ti ahora el turno para que sigamos avanzando bajo tu batuta, lo que implica fundamentalmente que no hay de verdad una práctica de vida espiritual, no hay realmente una autotransformación. El coche sigue viviendo como coche, la persona sigue viviendo bajo los parámetros del pequeño yo, sigue viviendo bajo los parámetros del egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, la deshumanización, la desnaturalización. No hay una transformación, no hay un cambio de vida, no hay una práctica de vida distinta. Y desde luego, si hablamos de espiritualidad, ese giro radical es imprescindible. Esto no es simplemente el que nos pongamos un ropaje distinto y nos vistamos de una manera diferente, cambiemos el color de nuestra vestimenta y hablemos con determinadas proclamas. Eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy distinto y creo que en este contexto tenemos que recordar esa magnífica, magnífica enseñanza que nos da Cristo Jesús cuando dice hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Para que el conductor tome el mando consciente del coche, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, nos dice Cristo en su diálogo con Nicodemo. Y nacer de nuevo significa morir a una forma de vida, morir a una manera de entender y vivir la vida basada, como decía antes, en lo material, en lo egoico, en lo egocéntrico, etcétera, etcétera. Y frente a esta, la genuina espiritualidad, lo que hace el supermercado espiritual es más de lo mismo, más técnicas, más métodos, más proclamas para seguir viviendo desde la óptica del pequeño yo, sin ninguna transformación en nuestra práctica de vida, sin ningún atisbo ni por casualidad de nacer de nuevo. Y desgraciadamente, como estamos en un momento
en donde hay mucho removimiento, hay muchas turbulencias y las que va a haber, porque estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, esto tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, estamos en una dinámica donde el huracán va a más y va a más y va a más. Y si antes hablaba de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, esto va a más y va a más. Y ante esto hay muchas personas que buscan, que quieren encontrar algo a lo que agarrarse, que quieren encontrar algo que le dé fundamento, que quieren encontrar algo que le aporte una cierta plenitud ante el vacío existencial que este huracán de magnitud aceleradamente creciente trae consigo. Y ante ese huracán y ante esa búsqueda de algo, ¿qué es lo que se encuentran? Pues por un lado se encuentran religiones dogmatizadas, no solamente la Iglesia Católica, muchas religiones que se han ido dogmatizando y que por tanto desde lo institucional, desde lo jerárquico, desde las normas, desde los dogmas, a la gente ya no le dice nada o le dice muy poco y como eso no le dice nada, buscan otra cosa, buscan otra cosa. Y en esa búsqueda, ¿qué es lo que se encuentran? Pues esa New Age, esa nueva era, ese supermercado espiritual que bajo una superficie de grandes palabras y de grandes declaraciones de intenciones aparentemente espirituales, realmente no dan nada que de verdad sea espiritual, sino como decía antes, son un compendio de técnicas y de métodos que fortalecen al pequeño yo porque hacen que el pequeño yo se sienta a gusto, que el coche esté a gusto y no haya realmente ninguna pretensión verdadera de ese nacer de nuevo y de que el conductor tome el mando consciente del coche. Es totalmente asertivo, Emilio, lo que comentas y maravilloso, porque realmente ahorita está sucediendo que cada vez hay más técnicas y en sí, desde mi punto de vista muy personal, investigando algunas inclusive o en gran profundidad hasta para mostrarlas, me he dado cuenta de que han sido corrientes de moda como lo mencionaste, igual lo platicamos hace poco, hace algunos años, sobre todo cerca del 2012, todo era maya. Todos los cursos tenían que ver con los mayas, el Kin Maya y todo tenía que ver con ellos. Y ahorita todo está siendo cuántico. Todo es cuántico y personas que están cambiando. Em, Me sorprende mucho algo que está sucediendo de una manera muy fuerte. Y me sorprende porque lo estoy hablando desde la mente concreta. Grandes autores que tienen bestsellers, que han dado cursos a nivel internacional llenando salas y que realmente tenían una técnica, la cual voy a omitir, voy a omitir los nombres, pero los pueden buscar por internet, que ahora se han retractado, que están mencionando que todo lo que hicieron, inclusive una de ellas dijo, ya ni compren mis libros. Ya ni hagan esa técnica, porque están hablando que estaban guiados hacia una energía densa, o que realmente no era la verdad. Pero el tema, como lo mencioné al inicio, es que están yendo de una jaula, justo lo que comentaba Emilio, a versiones dogmatizadas, porque inclusive la espiritualidad también la están dogmatizando, en donde se están yendo con gurús, en donde lo que diga el gurú, lo que él me haga, y pues no, lo que estamos hablando es ir hacia adentro. Y aquí lo que les puedo compartir, y lo puedo cerrar con una pregunta hacia ti, Emilio, o sea, toda esta gente, toda esta gente y todos los seguidores de estas personas, que inclusive algunos nos han preguntado, es, ¿cómo le puedo hacer yo para no volver a caer en lo mismo? Obviamente, la verdadera espiritualidad se basa con la veracidad del conócete a ti mismo, lo que es realmente conciencia con ese C que tanto le hemos escuchado a Emilio. Ahí está el camino está hacia adentro, en conocerte, saber qué hay dentro de ti, cómo estás conformado. Y es lo que ha mostrado Emilio y lo que enseña en todo el aspecto de conocer tanto tu ser humano o el famoso tren de la conciencia, que me encanta ese ejemplo tuyo, Emilio. Es conocer exactamente al ser humano y al ser que habita ese conductor. ¿Es cierto, Emilio? Has citado un elemento de todo lo que tiene que ver con el supermercado espiritual, con la New Age, que genera una enorme confusión, y es el afán de novedad.
el afán de novedad. La espiritualidad, la trascendencia, la consciencia, si es verdadera, tiene fundamentos. Y los fundamentos, como dice el nombre, son fundamentos, son pilares básicos y esenciales. Y esos fundamentos, esos pilares básicos y esenciales no cambian cada año, no cambian cada mes, no cambian cada X años, son fundamentos. Cuando uno acude a esas grandes almas a las que tú haces mención, a la que yo también, ahí encontramos fundamentos. Y esos fundamentos son válidos para el momento presente, pero eran válidos para hace un siglo y para hace 2 siglos, y serán válidos en eso que llamamos futuro, porque son fundamentos. Estamos hablando de los grandes pilares de una práctica de vida de autotransformación. Y eso no cambia, entre comillas. Las enseñanzas de Cristo son las enseñanzas de Cristo, su sabiduría es su sabiduría. No podemos pretender que como nos aburrimos, porque como la escuchamos con frecuencia, en lugar de ahondar en ella y llevarla realmente a la práctica de vida, nuestro oído se cansa de escucharlo y queremos oír otra cosa, porque nos aburrimos con lo que estamos transformando, lo que debería ser la espiritualidad, lo estamos transformando a través de tanta ansia de novedad, lo estamos transformando en entretenimiento, en distracción y vuelvo a decirlo, en sentirse bien. Y eso no arraiga en la persona. Yo me encuentro mucha gente que durante unos meses, durante un año, 2 años, están con determinada técnica y llega un momento determinado que esa determinada técnica del supermercado espiritual ya se aburren, ya no les da lo que el entretenimiento y la distracción, porque realmente su pequeño yo no quería otra cosa que entretenimiento y distracción. No se estaba impulsando la presencia de lo que realmente somos, del conductor, para que coja el mando del coche, sino entretenimiento y distracción. Y cuando hablamos de esa búsqueda de novedades, como si lo espiritual pudiera tener novedades, como si fuera un noticiero, ¿no? Que hay novedades cada X tiempo, en lugar de buscar los auténticos fundamentos. Cuando vamos entrando en esa deriva, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Tú también lo has dicho muy bien, Rodrigo, las modas, las modas. Y efectivamente, si hacemos un repaso de lo que han sido los últimos años, pues nos encontramos, tú lo has expresado magníficamente, que hubo un momento donde todo era relacionado con los mayas, todo era maya. Cualquier técnica, cualquier método que se ponía en marcha en el supermercado espiritual era no sé qué maya, no sé qué técnica maya, no sé qué método maya, no sé qué meditación maya, etcétera, etcétera. Todo era maya. Igualmente hubo un momento determinado donde lo que se puso de moda fue lo holístico, el término holístico, que es un término bello, igual que es bello y profundo lo que son las aportaciones mayas, pero en lugar de ahondar en lo que es de verdad la cultura, la filosofía, la espiritualidad maya, o en lugar de ahondar en lo que es de verdad una perspectiva holística de la vida, donde nos damos cuenta de que todo está interrelacionado, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que en todo hay una razón profunda y que vivimos una vida maravillosa que merece toda nuestra reverencia, donde incluso el cosmos en su conjunto está regulado por unos principios, por unas leyes, por un movimiento cíclico. Hay, por tanto, como decía la filosofía clásica griega, no hablemos de universo, hablemos de cosmos, que es el orden, un universo que tiene un orden implícito, ese orden que Agustín de Hipona llamó preciosamente el orden de amor. Bueno, pues este tipo de aportaciones que tiene una gran hondura y que contribuyen o deberían contribuir a abrir una visión distinta de la vida y una forma distinta aquí ahora de vivir nuestra vida, se coge el término holístico, se encapsula, se convierte en etiqueta, se vacía de contenido y a partir de ahí realmente técnicas, métodos, propuestas que no tienen profundidad, se le pone el sello de holístico y para adelante. Y más recientemente, si hemos hablado, tú hablaste
de la moda maya, entre comillas. Yo estoy hablando de la moda de la etiqueta holística. De un tiempo a esta parte, pues estamos percibiendo que ha aparecido una nueva etiqueta que es lo cuántico, lo cuántico. Todo es cuántico, meditación cuántica, técnica cuántica, todo es cuántico. Y además todo es cuántico. ¿Y qué significa ese cuántico? Cuando vamos a esos métodos, a esas técnicas, nos encontramos que es simplemente una palabra, es puramente palabrería, sin ningún contenido. No hay un conocimiento profundo de lo que supone la física cuántica, no hay un conocimiento profundo de lo que supone la búsqueda de un punto de unión entre la astrofísica general por la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica que ha ido apareciendo a continuación y que hoy es un gran reto para la ciencia, ¿no? El cómo podemos aunar, que está por hacerlo, es la teoría del todo, ¿no? Que llamaba Albert Einstein, cómo podemos aunar la visión de lo macro, de la teoría de la relatividad, cómo podemos unirlo con la visión de lo micro que aporta lo cuántico. Ahí está la ciencia y ahí está también la espiritualidad, porque efectivamente esa teoría del todo nos lleva a buscar unos fundamentos que están en el trasfondo de lo grande y están en el trasfondo de lo pequeño y explican lo grande y explican lo pequeño. Y ahí la espiritualidad hace muchas aportaciones. Einstein lo percibió muy bien, otros grandes científicos en el siglo XX y actualmente en el siglo XXI también lo han percibido. Entonces, algo que es precioso, este camino donde lo cuántico tiene un protagonismo, se coge el término cuántico, volvemos a lo mismo que con lo holístico, se vacía de contenido, se convierte en una etiqueta y se vende como marketing, se vende como producto en definitiva. Y tú preguntabas, Rodrigo, y es una cuestión fundamental. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante esto? Bien, ciertamente, como ha habido un bagaje, tenemos a nuestra disposición un bagaje, un legado de sabiduría, de práctica de vida, de conocimiento, de enseñanzas, y atendiendo a ese bagaje, podemos responder a la pregunta que tú has formulado sobre el qué hacer. Primero y fundamental, es pertinente, es imprescindible la sed de verdad, la sed de verdad. Esto no va de un entretenimiento más. Para eso está la tele, para eso está la pantalla. Si te quieres entretener, si te quieres distraer, en la sociedad actual te da muchas cosas para que te distraigas y para que te entretengas. Pero desde luego, eso no es espiritualidad. La espiritualidad es sed de verdad sobre uno mismo, sobre lo que realmente soy, sobre mi verdadero ser, sobre qué soy yo aquí y ahora, sobre qué soy yo cuando llegue eso que se denomina muerte, que no existe, que es un imposible, porque el ser que somos es imperecedero, pero la sed de verdad sobre uno mismo entra dentro de esa dinámica de sed de verdad, que además también debe trasladarte hacia afuera, la sed de verdad sobre la humanidad, sobre el planeta en el que vivimos, sobre la realidad en la que se está desarrollando en estos momentos nuestra existencia. Sed de verdad, no entretenimiento, no distracción, no algo para que mi pequeño yo se sienta bien, sino algo mucho más hondo, algo mucho más profundo. Cristo Jesús lo resumió maravillosamente. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad a la puerta y se os abrirá. Pero claro, hay que buscar, hay que llamar a la puerta para que se produzca el encuentro, para que se produzca el hallazgo, para que la puerta se abra. Nada de esto, nada que tenga que ver de verdad con buscar, nada que tenga de verdad con llamar, nada que tenga que ver con hondura, con profundidad, tiene que ver con, desgraciadamente, con el supermercado espiritual. Pero desde luego, lo primero es sed de verdad. Y junto con la sed de verdad, Rodrigo, acudiendo a esas grandes almas, a su legado, otras dos cosas que se pueden exponer con mucha simplicidad y de una forma breve. Otras dos cosas. ¿Cuáles? Por un lado, visión trascendente de la vida. Visión trascendente de la vida. ¿Qué es esto de la visión trascendente de la vida? De que la sed de verdad
ese buscar para hallar, ese llamar para que se abra, debe tener como elemento motor un ansia, tiene un ansia, una brújula donde lo que se busca, esa sed de verdad que te incentiva, debe ir más allá de la apariencia. No se trata de conocer mejor a este tal Emilio, que también, pero tengo que ir más allá de este tal Emilio. Tengo que ir más allá de la apariencia para ir contactando con la esencia, para ir contactando con esas verdades que son de índole divinal, sobrenatural, porque si no, no me voy a conocer a mí mismo, ni voy a conocer a los demás, ni voy a conocer la vida. Si me quedo en lo superficial o en lo evanescente, en la apariencia, no voy a conocerme a mí, ni voy a conocer a los demás, ni voy a conocer la vida, ni a conocer la realidad. Por tanto, visión trascendente de la vida, entendimiento de que hay una esencia más allá de la apariencia en todos y en nosotros mismos, porque en cada uno de nosotros hay algo que precisamente por la visión trascendente de la vida, a lo mejor no somos capaces de definir con precisión, pero podemos decir con claridad qué es lo que hay en nosotros que cuando llegue eso que llamamos muerte no va a fallecer. Eso que hay en nosotros que sigue siendo, que sigue viviendo, que sigue existiendo cuando se produce lo que llamamos muerte. Por tanto, la sed de verdad, que es a lo primero a lo que me he referido, ha de ir acompañado de una visión trascendente de la vida. Y por fin, porque decía que a la sed de verdad tienen que acompañarla dos cosas, una de ellas, la visión trascendente de la vida, ya he hecho mención, pues la otra también es de gran importancia. Y los maestros y maestras le han dado muchísima importancia. Y es ni más ni menos que una vida sencilla, la sencillez. No caer en el engreimiento, no caer en la soberbia. El supermercado espiritual, la New Age, en muchos casos, lo que promueven es que la persona que recibe no sé qué técnica, no sé qué método, se considere especial. Y al considerarse especial, se sitúa por encima de los demás y mira a los demás por encima del hombro. Porque yo es que sé esto, es que yo sé aquello, es que yo he hecho no sé qué técnica, es que yo he hecho no sé qué curso, es que yo he seguido no sé qué método. Y dándose cuenta o no, desde el ego se impulsa algo para situarse por encima. Ese no es el camino de la espiritualidad. El camino de la espiritualidad es que el avance en sabiduría, el avance en ese ir cubriendo la sed de verdad a la que hacía mención hace un momento, el avance por el sendero y el camino espiritual no nos aparta del camino sencillo, sino todo lo contrario, incentiva el camino sencillo e incentiva nuestra sencillez. Qué maravilla que ni más ni menos que el maestro de Platón, que si ya Platón fue una figura descomunal, una gran alma, pues el maestro de Platón, que fue Sócrates, en la frase que nos ha llegado de solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. Eso es síntoma de humildad, eso es como una provocación, porque sabemos que Sócrates alcanzó muchas verdades, claro que alcanzó una sabiduría, pero lejos de caer en el engreimiento, en la soberbia, en el orgullo, ¿qué es lo que hizo? Se mantuvo en la humildad. Y hay que recordar a este respecto una frase, vuelvo a Cristo Jesús, que es maravillosa, donde se dirige al Padre y le dice, gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y lo has manifestado a la gente sencilla. La gente sencilla no es que sean analfabetas, no, no, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha sabiduría, pero no abandonan la sencillez, no abandonan la humildad. Yo diría que esa sencillez, esa humildad, esa vida sencilla ha sido una característica de todas las grandes almas y es una característica maravillosa de la espiritualidad. Así que, en definitiva, Rodrigo, ante el qué hacer para no dejarnos enredar en esta confusión y en esta maraña del supermercado espiritual, sed de verdad, legítima, intensa, profunda, sed de verdad,
sobre uno mismo, sobre los demás, sobre la vida, sobre la existencia, sobre la realidad, sed de verdad. En segundo lugar, unido a ello, visión trascendente de la vida, no quedarnos en esa sed de verdad, en esa búsqueda, no quedarnos en las apariencias, ir más allá, buscar la esencia y todo ello, hacerlo desde la sencillez, una forma de vida sencilla que debe ser una característica indiscutible del camino espiritual. Claro que sí, Emilio, y es muy importante porque realmente esa es una manera de verificar la verdadera espiritualidad. Es una manera de verificar un proceso y los resultados obviamente van a ser iluminados, van a ser de amor. Y al obtener este tipo de resultados, la respuesta se contesta sola. Ahí es el camino. Y el camino, que también lo he aprendido contigo, se hace al andar. Entonces eso es maravilloso. Para dar cierre al tema de supermercado espiritual, vamos a ligarlo con la educación. Pero hay algo importante que me nace agregar por varias preguntas, gente cercana, gente que están conmigo en lo que llamamos la terapia de conciencia, el acompañamiento, que realmente es eso, es brindar información, no sanar a alguien, en donde me dicen, oye, yo estoy convencido que este dolor no es mío, quítamelo. Está heredado ancestralmente, viene desde mi tatarabuelo. Bueno, deja todo eso. Es que me lo dice fulano de tal, que es reconocido, y tiene 10 millones de seguidores. Entonces ahí está la confusión del valor. En la actualidad ahora el valor está en los seguidores, está en lo que sale en la lupa, como lo decía Emilio, el foco, el protagonismo, eso déjeselo a la tele, ¿no? O sea, realmente ahí algo muy importante, un concepto que para mí es tan vital, la congruencia. Esa persona que te está brindando algo, obsérvale la vida, observa su congruencia y ahí vas a poder decidir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque realmente así es. O sea, a mí me ha tocado ver personas que están en un medio espiritual y tienen actitudes totalmente opuestas. Si una persona está en este vaso llena de odio, resentimiento, frustración, ¿qué es lo que va a vertir? Bueno, en mi caso es mate, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a vertir? Si esa persona, como dice Emilio, es sencilla, tiene un proceso, tiene amor, está llena de situaciones y conceptos humanos de alta vibración, te los va a brindar. Si lo podemos comparar con algo que también lo mencionaba Emilio con otra palabra, si aquí adentro tú como maestro, como gurú, hay enojo, rencor, ira, frustración, culpa, miedo, y tú enseñas a canalizar, pues bueno, o esa persona canaliza, ¿con qué va a canalizar? ¿Con qué esfera se va a conectar? Una pregunta de reflexión. Todo esto que sucede con el entorno del valor de los seguidores, de todo lo que hay en redes sociales, está afectando la educación. Es una gran consecuencia de que el sistema educativo, aunque ya tiene tiempo, pero ahora es más marcado, no está educando, está formando para que la gente entre a una empresa, genere un empleo y su objetivo sea el coche, la casa, la piscina, el viaje, etcétera. Realmente ligado al materialismo desenfrenado. Y también, paralelamente con los avances tecnológicos, que no es en sí la tecnología la que esté mal, sino el uso que se le da, en que las nuevas generaciones ya no piensan, ya no tienen ese juicio crítico, sino que simple y sencillamente están acudiendo al algoritmo. Haz, preséntame, bríndame, y voy y lo brindo, lo transmito. Entonces se está brincando eso. Emilio, hay algo muy importante. En otro encuentro lo escuché contigo y me encantó. Está sucediendo ahorita el efecto Flynn inverso y está afectando en nuestra psique, mente, cuerpo y alma, nuestra psique y en nuestra educación. Emilio, coméntanos de esto, por favor. Es fácil de resumir, Rodrigo, aunque es una tendencia que va increciendo y va increciendo a un ritmo galopante. La educación tiene que ver con algo muy profundo ligado a contribuir a que el niño, la niña, el adolescente, el joven o incluso el adulto que puede estar recibiendo una educación en el campo que sea, es decir, en cualquier caso, el educando, la educación debe contribuir a que el educando
saque lo mejor de sí, saque lo mejor de sí. Todos los seres humanos tenemos una dimensión imperecedera, ese conductor álmico espiritual al que hacía referencia hace unos minutos. Nuestra alma tiene una serie de cualidades, potencia, le ha llamado la mística, cualidades, virtudes, lo llamó por ejemplo Platón, y eso están ahí como una huella en nuestra alma. E igualmente nuestra alma cuando encarna, cada uno tiene una serie de cualidades innatas, de capacidades, de facultades innatas. Es lo que se ha dado en llamar dones y talentos. Pues bien, todo esto es lo que la educación debe poner en valor, debe contribuir con el educando para que todo eso lo vaya haciendo presente y lo vaya plasmando en su vida diaria. Esa es la educación. A partir de ahí, cuando percibimos qué es lo que ha ido ocurriendo con la educación, tú lo has dicho, no es algo nuevo, desgraciadamente, pero que ahora está llegando a un extremo nunca antes conocido, es que la educación se ha transformado en dos cosas. Por un lado, formación. No hay educación, sino formación. Y la formación no es contribuir con el educando para que saque lo mejor de sí, sino es darle al educando, al niño, la niña, el adolescente, el joven, darle los conocimientos para que pueda incorporarse al mercado laboral, para que pueda realizar una actividad laboral. Lo cual yo no digo, por favor, que esté mal, pero lo que sí es un error es desvirtuar la educación y convertirla sola en formación. Podríamos decir que la formación sería como una faceta de las muchas que la educación debe abarcar, pero lo que se ha hecho desgraciadamente es devaluar la educación y convertirla en formación. Y junto con la formación también se ha devaluado la educación y se ha convertido en formateo, formateo. Tanto formación como formateo vienen del mismo verbo latino y si la formación es darle al chico, la chica, al joven, al adolescente, al educando una serie de instrumentos o herramientas para que se incorpore al mercado laboral, el formateo es imponer en el educando un sistema de creencias que es el pertinente para que pueda sobrevivir en el sistema en el que estamos. Un sistema de creencias para que el educando pueda ajustarse, pueda sobrevivir, pueda acoplarse al sistema en el que estamos. Porque este sistema es un sistema que si lo analizamos mínimamente nos daremos cuenta que es enormemente antinatural y yo diría que es enormemente anormal. Y para que se pueda sobrevivir, para que se pueda aguantar un sistema tan antinatural y tan anormal, hay unas influencias, hay unos pareceres, hay unas creencias, un sistema de creencias que al niño, a la niña, al joven, al adolescente, se le formatea con ese sistema de creencias. Con lo que la verdadera educación queda en el olvido y la formación y el formateo son los que toman y adquieren carta de naturaleza. Para ello también, para colmo, Rodrigo, estamos en un momento donde como la gente en general, yo también me incluyo, yo también me incluyo, la gente en general estamos como muy afectados en lo emocional, en lo mental, por tanta inseguridad, por tanta incertidumbre, por tanto miedo en definitiva, sucede con gran frecuencia que muchos padres y madres tienen una percepción hacia el niño, la niña, el adolescente de sobreprotección. Es decir, ven al niño, a la niña, al adolescente, al joven como muy vulnerables y ante esa vulnerabilidad se echan encima para tapar los riesgos de esa vulnerabilidad. Tú me has escuchado a mí hablar, Rodrigo, soy muy breve, que en el ámbito de la psicología hablando de este comportamiento de padres y de madres, se han puesto de moda dos términos que describen muy bien esta sobreprotección
que no le hacen un favor para nada, ni al niño, ni al joven, ni al adolescente, para nada, sino todo lo contrario, que son los padres helicópteros y los padres quitanieves, los helicópteros y los quitanieves. Los helicópteros son los papás y las mamás que están siempre como el helicóptero sobrevolando, sobrevolando por encima del niño, del adolescente, del joven, siempre están sobrevolando. Y en cuanto que al niño, a la niña, al adolescente, al joven, le ocurre algo, tiene algo en la vida que le distorsiona, el helicóptero aterriza para solucionarle el problema. En lugar de permitir que el niño, la niña, el adolescente, el joven afronte las circunstancias, aprenda de la vida, tenga herramientas sacadas de la experiencia, los padres helicóptero, en cuanto que ven eso, aterrizan para sacarle, como decimos aquí, las castañas del fuego al hijo o a la hija. Incluso cuando se tratan ya de hijos y de hijas de una cierta edad, porque esto sucede no solamente con niños y niñas, sino que incluso se pone de manifiesto en la docencia universitaria y se pone de manifiesto en la búsqueda incluso de una actividad laboral. Y junto con los padres helicópteros están los quitanieves, que es mucho más, porque el helicóptero sobrevuela y aterriza cuando es oportuno, según sus criterios. El quitanieves siempre está ahí y por delante. Siempre va por delante del niño, de la niña, del adolescente, del joven, para que no tenga problemas, para allanarle el camino. Y claro, ante eso, ¿qué estamos consiguiendo? Pues estamos consiguiendo a unas personitas, entre comillas, que en su día serán maduros, pero que le faltará madurez por todo lo que estamos compartiendo. Y en este contexto donde la educación se ha devaluado, donde la formación y el formateo son los que han adquirido cartas de naturaleza y donde ante la enorme inseguridad e incertidumbre que hay por todos sitios y un estilo de vida lleno de ansiedad y lleno de estrés, hay muchos papás y mamás, helicópteros y quitanieves. Y por si todo esto no fuera suficiente, ha emergido de golpe y porrazo la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial como el conjunto de las tecnologías. Tú también lo has dicho perfectamente, que las tecnologías en sí son magníficas, las tecnologías no son malas, pero ojo con el uso que le damos a esas tecnologías. Y en el contexto de un marco en donde el niño, la niña, el adolescente, el joven, el educando, no se le está dando educación, no se le está dando cultura, porque la cultura de la que también podríamos hablar es el cultivo del alma, es el cultivo del alma. En la cultura no son actividades de distracción, de entretenimiento, es el cultivo del alma. Pero claro, cuando falta educación y falta cultura, y hay mucha formación, hay mucho formateo y hay mucha sobreprotección ante la vulnerabilidad, la inteligencia artificial, en lugar de usarse adecuadamente, el riesgo de que se use de manera perniciosa es altísimo, porque no hay, antes lo hablábamos con relación a la espiritualidad, pero también hay que sacarlo con relación a lo que estamos aquí comentando, no hay fundamentos. Y cuando tú te acercas a las tecnologías sin unos fundamentos, cuando tú te acercas a la inteligencia artificial sin un criterio propio, sin unos fundamentos que tú hayas avanzado en ellos, ¿qué es lo que sucede? Que la tecnología te come. No porque la tecnología quiera comerte, sino porque tú te estás lanzando a algo, le estás dando todo a esa tecnología y estás haciendo que el algoritmo sea en definitiva lo que mueve tu vida. Hoy día la pregunta que más se le hace a la inteligencia artificial es ¿qué hago este fin de semana? No estoy de broma, ¿eh? Son estadísticas formales. ¿Qué hago este fin de semana? ¿O a dónde voy de viaje? O incluso, ¿qué te parece esta persona que tiene estas características para que sea mi pareja? Cosas que en definitiva nos tienen que llamar a la sorpresa porque la IA es un instrumento que al servicio del criterio, al servicio del fundamento, al servicio de una educación y una cultura, es un instrumento potentísimo. Pero cuando falta la educación y cuando falta la cultura, el algoritmo se convierte en una ruina para nuestra capacidad intelectual. De ahí el efecto Flynn inverso. Claro, es que el efecto Flynn, que es como no el inverso, sino el efecto Flynn, son los estudios que se vienen desarrollando desde la primera mitad del siglo XX, en algunos países desde el año 1938, que pone de manifiesto que el cociente intelectual del niño, del adolescente y del joven va aumentando generación tras generación, va aumentando.
y va aumentando porque han ido dándose las circunstancias para que ese cociente intelectual vaya mejorando generación tras generación. Pero ojo, hay un momento determinado en el que esto ha dejado de ser así. A partir del año 2010-2012, esto ha dejado de ser así. Y lo que era una línea ascendente se ha convertido en una línea descendente. De ahí que ya no se le llame el efecto Flynn, sino que el efecto Flynn es cuando iba subiendo. Se le llama el efecto Flynn inverso porque ahora va bajando. ¿Significa eso que nuestros niños y niñas son más tontos? ¿Significa que son más torpes? No, no son más tontos, no son más torpes, pero sí es un indicativo de que las tecnologías, al no ser bien utilizadas, y esto con la inteligencia artificial está sucediendo con mucha más potencia, al no ser bien utilizadas, el niño, la niña, el adolescente, el joven pierden capacidad de concentración, pierden capacidad de atención. La pantalla te está llevando continuamente a una cosa y a otra. Y antes de que te haya detenido en el tema A, ya ha llegado el B. Y todavía no has terminado ni de leer el B cuando ya te ha llegado el C. Con lo que se va dando pábulo, se va cultivando una mente distraída, una mente inquieta, una mente sin capacidad de concentración, sin capacidad de atención. Y eso es lo que ha provocado la caída del cociente intelectual. No es que el niño o la niña sean ahora más tontos que antes, no, no, sino que viven en un contexto donde la atención y la concentración fundamentalmente están de capa caída como consecuencia del mal uso de las tecnologías. Y esto es lo que estamos viviendo. Y ante esto, la responsabilidad de los padres y madres es muy alta. Desde luego, yo tengo constancia, porque conozco, yo he estado en el sistema educativo, como tú sabes, dando clases 31 años en el ámbito universitario, y tengo muchos amigos y amigas que son docentes universitarios, en institutos, en colegios, y no tengo duda de que hay muchos maestros y maestras, profesores, profesoras, que tienen vocación de verdad, y ellos comparten conmigo qué difícil se lo está poniendo el sistema porque el sistema, en lugar de apoyarlo en su vocación educativa, lo están permanentemente metiendo en una dinámica de sistemas de calidad que no son sistemas de calidad, es burocracia, mucho papeleo, unos padres y madres que en la sobreprotección del alumno y de la alumna no permiten que el profesor o el maestro o la maestra realmente puedan desarrollar su labor y ante este sistema donde hay tanta deriva, por decirlo de una forma clara, donde se está hundiendo, por así decirlo, que es la educación, los padres y las madres tienen una responsabilidad, pero no la responsabilidad de convertirse en padres helicópteros o en quitanieves, no, la responsabilidad de ser verdaderos educadores y ser consciente de que el denominado sistema educativo ya no lo es, que le está aportando al niño, a la niña unas cosas pero que no le está aportando la verdadera educación y los padres y madres tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que llevar a cabo una labor, yo diría que es hermosa, que no es ningún esfuerzo, no es ningún trabajo, es la labor de realmente de ser educadores desde el amor y desde el ejemplo de vida a sus hijos e hijas. Maravilloso, Emilio. Y obviamente eso va ligado con la congruencia. Y la mejor enseñanza va a estar siempre en el ejemplo, no en las palabras, no en la teoría. Aquí hay una pregunta en la cual es muy interesante. Bueno, más bien son tres que hablan más o menos de lo mismo, de que el tema de la educación, el tema de la muerte y el tema de los detonantes. Ya la leí, las voy a conjuntar en una sola. Es tres personas que tienen algo en común, que hablan del sistema educativo, ser padres, helicóptero y quitanieve. Las tres personas perdieron a niño de 9 años, 14 y 2. La pregunta es cómo pueden asimilar eso que tiene un orden perfecto, qué nos dice Dios relacionado a ello y cómo pasar esa dolencia enfocada en el conócete a ti mismo y de que todo sucede para algo. Emilio. Preciosa la cuestión y comparto lo siguiente, aunque sea de forma breve, pero voy a intentar que sea de una forma profunda. Cuando nuestra alma encarna, el alma que está encarnada en cada uno de nuestros personajes, el alma que está encarnada en este tal Emilio, que es mi verdadero ser, esa dimensión álmico-espiritual, el alma que está encarnada en este tal Rodrigo, etcétera, etcétera.
las almas que están encarnadas en nuestros respectivos coches, cuando encarnan, no encarnan por casualidad. Un alma no vuelve a encarnar, no vuelve a este plano por echar el rato, por casualidad. El alma encarna con un porqué, el alma encarna con un sentido, el alma encarna con lo que las tradiciones orientales han llamado Dharma, Dharma con D de dado, Dharma, que significa propósito de vida. El alma encarna con un propósito de vida. El propósito de vida siempre, siempre es el mismo, sea cual sea el alma, que es aprovechar esta nueva experiencia para seguir avanzando en conciencia. Utilizando la metáfora que usa Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, habla del alma como una lámpara de aceite a la que hay que echarle aceite. El camino espiritual consiste en echarle aceite a la lámpara de aceite que es el alma. Pues bien, el propósito de vida de un alma cuando encarna es aprovechar la nueva oportunidad, aprovechar la nueva experiencia para echarle más aceite a la lámpara. Ya tendrá más o menos aceite de reencarnaciones anteriores y ahora se trata de echarle más aceite a la lámpara. Y este propósito de vida, este Dharma, que es el mismo para todas las almas, cada alma lo ajusta, cada alma lo aplica en función de su nivel de aceite, en función de su circunstancia. Es decir, todos tenemos como Dharma echarle aceite a la lámpara y eso se concreta para cada alma en particular, habida cuenta de su propio bagaje, de su propio nivel de aceite, de las experiencias vividas en encarnaciones anteriores. Esas encarnaciones anteriores también generan unas relaciones de causa y efecto, que es lo que las tradiciones orientales denominan karma, karma con K, y todo esto modula el propósito de vida. Bien, ¿por qué explico esto? Porque estamos hablando de seres humanos, los que tú has citado, Rodrigo, al hilo de lo que te han planteado, que han desencarnado a una pronta edad, a una pronta edad. Estamos hablando de niños, de adolescentes. Fíjate, cuando encarnamos, nuestra alma tiene un propósito de vida, un dharma, echarle aceite a la lámpara y ajustado, según cada alma, a sus propias circunstancias, ese dharma. ¿Durante cuánto tiempo estamos viviendo en coherencia con nuestro propósito de vida? Por ejemplo, yo que voy camino de los 70 años en estos momentos, yo con mi edad, mi Dharma está presente, mi Dharma está orientando mi vida, mi propósito de vida está orientando mi vida. Yo espero que sí, yo espero que sí, Rodrigo, amigos y amigas, pero pudiera ser que a lo largo de tantas décadas me he podido despistar del camino que mi alma tenía inicialmente previsto, del propósito de vida que mi alma tenía inicialmente previsto. Cuando vamos cumpliendo años, el riesgo de que nos apartemos de nuestro propósito de vida o Dharma es mayor. Sin embargo, cuando hablamos de niños y de adolescentes, no hay un apartamiento, no ha habido tiempo material, no ha habido margen de maniobra como para que ese alma encarnada se haya salido de su camino, se haya salido de su propósito de vida. Fijaros, amigos y amigas, que lo que estoy diciendo con esto es que cuando un alma encarna y desencarna a una edad temprana, desencarna con 5 años, con 10 años, con 13 años, cuando se desencarna a una edad temprana, ese desencarnar pronto está en el propósito de vida del alma, está en el Dharma de ese alma. Ese alma encarnó y en su encarnación ya tenía computado, ya estaba previsto, en su propósito de vida ya estaba previsto desencarnar pronto, a una edad temprana. Y nos podemos preguntar, ¿y para qué? ¿Para qué un alma encarna para estar aquí poco tiempo? ¿Para qué un alma encarna cuando realmente no va a tener margen como para desarrollar vivencias, experiencias que le puedan hacer desarrollar un camino para echar aceite a la lámpara? ¿Para qué un alma encarna para estar aquí unos poquitos años y desencarnar?
La respuesta es muy sencilla. Amor, amor. Eso se hace por amor. Y eso lo suelen hacer solo almas con un bagaje ya, con un nivel de aceite ya. Eso no lo hace cualquier alma. Almas que encarnan para estar aquí unos pocos años y desencarnar pronto, que lo hacen por amor, eso lo hacen almas con un cierto nivel de evolución. Con lo que a estos padres y madres, que evidentemente sufren, tienen dolor, es totalmente comprensible, porque ha fallecido su hijo o su hija a una edad temprana, deberían reflexionar sobre el hecho de que ahí hay un acto de amor profundo, un acto de amor por parte del alma que encarnó en su hijo o en su hija, que sí que ha desencarnado pronto y que eso origina indudablemente un dolor, pero ahí hay un acto de amor y es un acto de amor para con ellos, para con el padre, para con la madre, para con el entorno familiar, porque ese alma que ha encarnado y desencarna pronto, con el amor por ese mismo hecho de encarnar y desencarnar pronto, está provocando que en la vida del padre, en la vida de la madre, en la vida del entorno familiar, se dé un golpe en la mesa, porque el camino espiritual no es el camino de la tibieza, amigos y amigas. Lo dice muy bien el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones. A los tibios los vomitaré de mi boca. Se dice con toda claridad, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y sin embargo, cuando estamos aquí encarnados, nos vamos como despistando, vamos cayendo en una dinámica distinta y queremos que nuestra vida pase sin que suceda nada, en una especie de hábitat de confort, entretenidos, distraídos, en un estado cómodo de bienestar, pero es que así el alma no le va a echar aceite a la lámpara. Y ese alma que encarna para desencarnar pronto, ese alma que lo hace por amor, provoca un golpe en la mesa para que las almas encarnadas en su padre, en su madre, en su entorno familiar, vivan un seísmo, vivan un removimiento que lo saque precisamente de ese estado de distracción, de entretenimiento lelo y vivan la vida de otra manera. Evidentemente es una circunstancia que aquí encarnado nuestra mente no quiere, nuestra mente no le gusta, pero visto desde el punto de vista álmico, lo que hay es un enorme amor. Hay un amor enorme de un alma que se ha prestado a encarnar como tu hijo o tu hija para irse pronto y provocar un seísmo en tu vida que te lleve a mirar la vida de otra manera, a que no te quedes, como decíamos antes, Rodrigo, al principio de esta conversación, no te quedes en la apariencia, no te quedes en lo superficial, que ahondes, que busques esa sed de verdad, es todo este tipo de convulsiones. Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz llamó noches oscuras, ¿no? Que aparecen en la vida, tienen un sentido profundo, tienen un porqué y un para que no caigamos en la tibieza, para que nos salgamos de nuestro hábitat de confort y de nuestro hábitat de comodidad y vivamos la vida con la fuerza que se necesita, vivamos la vida con el bagaje experiencial que debemos impulsar para que esta encarnación aquí no pase en balde, sino que cuando desencarnemos la hayamos aprovechado en términos, como decía Cristo, de echarle aceite a la lámpara. Gracias, Emilio. Maravillosa pregunta, espectacular respuesta. Me encanta realmente porque se manifiesta ese amor. Emilio, tenemos varias preguntas. Voy a mencionar, voy a juntar otras tres y voy a mencionar una en particular y con esto cerramos el encuentro por cuestiones de tiempo. Al menos que alguien quiera hacerlo directo también, ¿eh? Esto está muy interesante porque me dicen, Rodrigo, y lo voy a mencionar tal como viene. Quiere decir que yo practiqué y estudié distintos tipos de sanación energética, incluyendo el Reiki, constelaciones familiares. Quiere decir que nada de eso funcionó. ¿Qué hago ahora? La otra pregunta va ligada más o menos a lo mismo. Tengo 69 años, ha cambiado mucho mi vida y para mí y en mi creencia, un perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Cómo puedo ir hacia adentro? Y más ahora que estoy en una etapa de mi vida de jubilación. Bueno, voy a comentar algo y le cedo la palabra a Emilio. Pues bueno, con base a lo que dijo Emilio, con verdad, con esa sed de verdad y con la verificación, ir haciendo las cosas hacia adentro, irlas verificando en la vida. Y la primera, pues no, claro que no, porque inclusive la energía está, existe, somos energía, lo que hemos hablado, conciencia, el conócete a ti mismo. Tenemos un campo energético, un campo mental que tiene varias subdivisiones,
Tenemos un alma, un campo espiritual y la parte física. Al conocerlo nos damos cuenta con cuál estamos funcionando o con cuál estamos desfuncionando. Obviamente, como lo dijo Emilio, con argumentos y con bases. Si se tiene una base consciente, cualquier técnica que tenga bases y fundamentos, claro que puede funcionar. Y la última pregunta, Emilio. Dice, el ser humano por naturaleza busca creer en algo o en alguien, entonces al escucharme soy mi propio guía. ¿Qué otra orientación requiero? Junto con las otras dos, Emilio, por favor. Bien, antes que nada, compartir que, por ejemplo, el denominado Reiki es algo que viene de muy atrás. Es verdad que la terminología del Reiki es, entre comillas, moderna, pero de toda la vida de Dios, yo tengo textos que hablan de lo que hoy llamamos Reiki de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, donde recibía el nombre, traducido a nuestro idioma, de toque terapéutico. Toque terapéutico. Es lo que actualmente se llama Reiki. ¿Qué digo con esto? Lo que tú has apuntado, que hay técnicas y métodos que tienen raíces, que tienen fundamentos. Cuando hablamos del supermercado espiritual, no estamos hablando de estas técnicas y métodos que tienen fundamento. Por ejemplo, la práctica de la meditación, pongamos por caso, cuando realmente es meditación, tiene fundamento. En la ciencia del yoga, Sanyama, que es las tres fases superiores del yoga, Sanyama, meditación, Dharana, Dhyana, Samadhi, con la atención como base, concentración, contemplación, samadhi, esos son métodos, esos son técnicas que tienen un gran fundamento. Contra esto no hay nada que decir, todo lo contrario, hay que aplaudirlo, hay que insistir en este tipo de técnicas y de métodos. Podríamos decir que la manera de discernir lo que realmente tiene que ver con lo espiritual y lo que no tiene que ver con lo espiritual es lo siguiente. Los métodos y técnicas del supermercado espiritual y de la New Age sirven para lo siguiente. Estamos en una distopía inmensa. Estamos en lo que yo antes compartía como un huracán de magnitud aceleradamente creciente, en una dinámica de vida basada en el culto a la velocidad, en el estrés, en la ansiedad. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Me explico coloquialmente, que nos saltan tornillos, que se nos desajustan tornillos. ¿Eh? Eso le sucede a mucha gente como consecuencia de la dinámica de vida en la que andan metidos. Las técnicas que aporta el supermercado espiritual contribuyen a volverte a apretar el tornillo. Es decir, ese tornillo que se te ha aflojado, creo que se entiende, ¿verdad? Que se entiende esta expresión de saltar un tornillo y aflojarse el tornillo. Bueno, pues ese tornillo que te ha saltado en tu mundo mental, en tu mundo emocional, esa técnica, ese método, te lo ajusta, te lo aprieta, ¿pero para qué? Para que vuelvas a lo mismo, para que sigas en la misma dinámica de vida, sin ningún tipo de transformación verdadera, con lo cual es cuestión de tiempo que ese tornillo vuelva a saltar y vuelva a saltar incluso más, con más salida de lo que tuvo anteriormente. Estas técnicas son puramente superficiales, no llegan a la realidad, se quedan en la superficie, te hacen un ajustito, pero ese ajustito es que para que vuelvas a lo mismo. La conciencia, la espiritualidad, la trascendencia, no es para que vuelvas a lo mismo, es para que haya realmente cambios en tu vida, para que haya una autotransformación, para que dejes de vivir de una manera totalmente pegada a lo egoico, a lo egocéntrico, a lo materialista, etcétera, etcétera, y vivas de una manera distinta. Eso sí que es una labor verdadera de autotransformación y eso sí que tiene permanencia, eso sí que es constante, eso no es pasajero y salta el tornillo, te lo ajusto y mañana volverá a saltar. Esto sí tiene una auténtica fuerza. Creo que este símil de apretar el tornillo para que vuelvas a lo mismo o realmente propiciarte un cambio en tu vida, una transformación en tu manera de vivir, es una clara forma de diferenciar lo que es la New Age y el supermercado espiritual de lo que es la genuina espiritualidad, al hilo de lo que se ha planteado y al hilo de lo que tú, Rodrigo, has contestado.
Y con relación a la última cuestión, que es muy interesante sin duda ninguna, eh, como la tengo delante porque está en el chat, este amigo o amiga, bueno, es una amiga, Angelita, dice, entonces, al escucharme, soy mi propio guía. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Porque claro, cuando hablamos de al escucharme, he hablado del conductor y del coche. El conductor imperecedero, el coche perecedero. El conductor con nuestra dimensión álmico-espiritual imperecedera. El coche es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental. Cuando hablamos de yo y escucharme a mi yo, ¿de quién estoy hablando? ¿Del coche o del conductor? Ciertamente, ciertamente, yo hago mío lo que dice Angelita sobre ser mi propio guía, ser mi propio guía. Si ese mí, si ese yo, lo enlazamos, Angelita, amigos y amigas, a nuestro verdadero ser. Si nuestro guía es lo que va a morir pasado mañana, porque aquí todos los que estamos vamos a fallecer desde el punto de vista de nuestro coche, ¿verdad? En el siglo XXII, permitirme la broma, ninguno de los que estamos aquí estaremos encarnados con lo que actualmente estamos encarnados. Ni Emilio, ni Rodrigo, ni ninguno de los que estamos aquí, desde el punto de vista de lo pasajero, de lo efímero de nuestro personaje, seguiremos viviendo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Entonces, cuando hablamos de mi brújula, cuando hablamos de mi guía, que no sea lo efímero, que no sea el pequeño yo, tenemos que buscar dentro, tenemos que poner en valor el ser que somos, que ese espíritu divinal, San Juan de la Cruz llamamos la divinal esencia, se haga presente, se haga presente. Y ahí sí tenemos la guía, claro que sí, ahí sí tenemos la brújula. Fijaros hasta qué punto en ese verdadero ser, en esa dimensión divinal que todos atesoramos en nuestro ser más profundo, en ese espíritu, fijaros hasta qué punto tenemos la brújula, tenemos la guía, fijaros hasta qué punto el evangelio más místico, el evangelio más profundo, es el evangelio de San Juan, el evangelio de Juan, al espíritu, amigos y amigas, Angelita, el evangelio de San Juan, al espíritu, nunca lo llama espíritu, lo llama paráclito, paráclito. Y paráclito es un término griego en el que está escrito originalmente el evangelio de Juan, que significa consejero, significa precisamente consejero. Así que efectivamente, en nuestro ser más íntimo, en esa dimensión álmica espiritual, con el espíritu en su centro, tenemos la mejor guía. Y lo que tenemos es que ponerlo en valor, no tenerlo olvidado, metido en un cajón. Tenemos que hacerlo presente. Y cuando vamos haciendo presente nuestro ser, ahí tenemos nuestra guía, ahí tenemos nuestra brújula, ahí tenemos la expresión que utiliza el Evangelio de Juan, es preciosa, ahí tenemos el paráclito, ahí tenemos el consejero que nos orienta, que nos ayuda y que nos apoya en nuestra vida. Así que pongamos en valor nuestro verdadero ser para que actúe de paráclito, de guía, de brújula. Gracias, Emilio. Maravillosa respuesta para ahora sí realmente dar el cierre con el otro tema que también hemos manifestado y me encanta en lo particular que esté conectado gente y estén interactuando, que estuvieron en Medellín, Colombia en septiembre del año pasado con ambos y bueno, Emilio en vivo y fue espectacular. Y la pregunta con esta cerramos, Emilio, si te parece, realmente con esta cerramos, ¿está bien para ti, Emilio? Sí, sí, perfecto, Dice, perfecto. como padres de esta época hemos comprendido que nos apoyamos del sistema educativo y que no es lo más idóneo. ¿Cómo podemos incentivar a nuestros niños a experimentar y no caer en padres quitanieves o helicópteros? Gracias, lo hace Claudia. Claudia, hay una clave fundamental que es el amor, el amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo impulsa, el amor. Que el amor sea lo que prevalece, no el ego, no el egoísmo, no el miedo, no el temor, no el afán de sacarle a nuestros hijos las castañas del fuego, no el afán de que no tengan problemas, no el verdadero amor, el verdadero amor. Y ese verdadero amor tiene que pasar por, en primer lugar, el respeto a lo que nuestros hijos son. La educación no consiste en que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos
que sean. La educación consiste en ayudar a nuestros hijos a que sean lo que son, a que sean lo que son. Almas encarnadas, que han venido a este plano con un propósito de vida, que tienen también unas cualidades innatas, unos dones y unos talentos. Ayudarles, apoyarles, colaborar con ellos para que todo eso, desde el amor, se ponga de manifiesto. Amor y respeto. La educación, repito, consiste no en que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que sean, sino apoyarles para que sean lo que son como almas encarnadas que han venido aquí con un propósito, con unas cualidades, con unos dones y con unos talentos. Y junto con el amor y el respeto, lo ha dicho Rodrigo, y quiero subrayarlo yo también para terminar, el ejemplo, el ejemplo. El amor y el respeto tiene que ir unido a un ejemplo de vida. Como lo que digamos a nuestros hijos no vayan corroborados, no vayan comprobados, no vayan apoyados con nuestra práctica de vida, lo único que conseguiremos es que a nuestro hijo, a nuestra hija, lo que le decimos por este oído, le sale por este. No lo integran porque no tienen el ejemplo delante. Cuando en cambio nosotros lo que decimos, lo que aconsejamos desde el amor y desde el respeto, va ligado a nuestra propia práctica de vida, a nuestro ejemplo, esto sí que entra en nosotros, esto sí que nos educa, esto sí que se va integrando en nosotros. Os invito a que recapacitéis sobre esto. Nosotros que ya somos muy adultos, recapacitar lo que os quedó de la educación de vuestro padre y de vuestra madre, lo que os quedó de esa educación que recibisteis en vuestro hogar familiar. Y si lo observáis con un poquito de detenimiento, vais a comprobar que fue aquello que llegó desde el amor y desde el respeto, pero como ejemplo de vida. Creo que en definitiva, querida Claudia, amigos y amigas, son los tres pilares: amor, respeto y ejemplo a través de nuestra propia práctica de vida. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos por su participación, por su interacción, por estar. Gracias nuevamente. Y nos estaremos viendo pronto con más actividades, con más temas que vamos a desarrollar con Emilio. Realmente les invito a que vayan al canal de YouTube de Sutradma, que vean lo que hemos subido años anteriores relacionado a la educación. Tenemos educación inclusiva, en un programa que fue desarrollado para Colombia. Tenemos el de naturaleza humana y espiritual para que puedan indagar más en eso de la conciencia del conocerte a ti mismo. Y pues bueno, van a ver más temas ahí, en cortos, en videos largos. Y bueno, pues nuevamente les agradezco de corazón a corazón su tiempo, su amor, su respeto. Nos vemos pronto. Abrazos de paz. Emilio, una frase para despedirnos. Simplemente mi agradecimiento a ti y a todos los amigos y amigas que nos han acompañado. Un fuerte abrazo de corazón. Gracias, Emilio. Hasta pronto.